Tenemos ya, dijo mi hermana, 3 sesiones. Y en la sesión anterior estuvimos viendo todo el proceso de Israel, del pueblo de Dios. En la sesión pasada estudiamos, a pesar de todas las equivocaciones que este pueblo había hecho, y fuimos marcando una por una de las equivocaciones de que este pueblo había cometido. Pero a pesar de todo eso, la misericordia de Dios estaba ahí. El poder de Dios estaba ahí. La bondad de un Dios todopoderoso estaba presente a pesar de esas equivocaciones. Ellos quebraron el pacto que Dios había hecho con Abraham. Si se recuerdan, había hecho un pacto de pura misericordia y de gracia con Abraham y ellos lo quebraron. Pero a pesar de todo eso, Dios los había perdonado, los había ido sacando en victoria. Estaba presente ante ellos hasta que llegó el momento en que llegaron al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, si ustedes se recuerdan, estuvimos estudiando, cuando llegó al monte Sinaí el pueblo, Moisés subió, dice, al monte a oír la palabra de Dios y a que Dios le diera todas las ordenanzas y los 10 mandamientos. Y cuando, antes de que Moisés subiera, ellos dijeron a Moisés que le dijera a Dios que ellos iban a hacer todo lo que Jehová les dijera que hiciera. O sea, en otras palabras, se jactaron, se envanecieron en sus corazones diciendo, haremos todo lo que Jehová te ha dicho, Moisés. Ese fue el problema. Ahí fue el problema. Cuando ellos se envanecieron, y aquí vamos a ver un versículo rapidito, por favor, Éxodos 31, 18. Para recordar un poquitito para los que no estuvieron, ¿verdad? Génesis, Éxodos es el segundo libro. El verso 31, capítulo 31 y el verso 18. Me contestan si ya lo tienen. Dice, y dio a Moisés, ¿quién se los dio? Dios, oiga. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Yo le voy a preguntar esta mañana, ¿qué fue lo único que Dios dio, que lo escribió en tablas, en piedras? ¿Qué fue lo único? No hay otra parte que Dios haya dado, que Dios haya puesto en tablas, en piedras. No hay otra cosa, otro lugar o otra que la escritura nos diga. ¿Qué fue lo que fue dado en tablas, en piedras? Los 10 mandamientos. Muy bien. Ahora veamos 32:1, por favor. Ahí mismo, el que sigue. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pronto se estaban apartando de lo que habían prometido con su corazón a Dios. Ellos pronto estaban apartándose de ahí. Y hicieron un becerro, dice, de oro y empezaron a adorarlo. Y empezaron a hacer fiesta y empezaron a hacer sacrificios para aquel becerro que había hecho el hermano de Moisés. Pronto se habían apartado de la promesa y de lo que Dios les había declarado. Qué triste, ¿verdad?
Ahora quiero que veamos el verso 7. 32:7. Estamos 32:1, ahora 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Verso 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios, y ha dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ven, pronto se habían apartado de todo. Pero aquí todavía, imagínense, se habían jactado, habían prometido, habían hecho juramento ante Dios que ellos, y dijeron que iban a cumplir todo lo que Jehová les había mandado que hicieran. Y aquí en las primeras de cambio, Moisés solo subió al monte a hablar con Dios y Dios que le diera las tablas, y vemos ahí, ya estaban cambiando todo y haciendo lo contrario. Pero notemos el amor, mire, el amor de nuestro Dios y el perdón que Él muestra. Y vamos al verso 26. Aquí es lo que me pone a mí, y quería que ustedes lo vieran, y no logro entender qué es lo que sucede o qué es lo que sucedía con este pueblo. Miren, esta parte es bien importante. 26 dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. A pesar de todo lo que vimos en las reuniones pasadas, de cómo Dios les fue perdonando, y ahora viene al monte y se jactan y hacen juramento que lo van a hacer, y aún así hacen lo contrario. Pero aún aquí en este verso, miren, a pesar de lo que habían hecho un becerro y lo habían adorado y todo esto, habían dado toda esta parte, a pesar de eso, todavía les dice, los que están por Jehová, júntense conmigo. Y los que no, pues, quédense ahí. Los que no están de acuerdo en todo. Todavía ahí Dios pidiéndoles que si había en ellos un poco de arrepentimiento, que se hicieran al lado del hombre de Dios, de Moisés, para poderlos salvar. ¿Y qué dice el verso? Que solo los de Leví se hicieron a su lado. A pesar de que les estaba dando la opción de que pudieran salvarse de lo que iba a acontecer en ese momento, ellos dijeron, no queremos hacernos al lado de Moisés. Qué terrible. Verso 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué sucedió? Cayeron como 3,000 hombres. 3,000 hombres murieron cuando se dieron las leyes, cuando se dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Era ya el nuevo ministerio, ¿verdad? El nuevo pacto. Había cambiado el pacto que se le había dado a Abraham, y aquí se hace un nuevo pacto, y ahí es cuando dan las leyes y los mandamientos. Al dar esto, ¿cuántas personas murieron? Dice el versículo ahí, en el 28 dice que murieron, cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Como 3,000 hombres. Tremendo, ¿verdad? Ahora, este es nada más el comentario de lo pasado. Ahora entramos a lo presente, a lo que vamos a aprender hoy. Y por esa razón, en el nuevo pacto, la gracia, acuérdense, ahora estamos viendo la tercera parte, que es la justicia por gracia.
Esta es la tercera parte que se llama la justicia por gracia. Por esa razón, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, el ministerio de los 10 mandamientos que se le dio en tablas, en piedras, se le llama o es llamado el ministerio de condenación. Óigame, ¿por qué Corintios le llama a ese ministerio, a los 10 mandamientos, el ministerio de condenación? ¿Por qué le llama así? Porque cuando se dio ese ministerio, murieron 3,000 personas. Por eso, vamos a 2 de Corintios. Vean, por favor, 2 de Corintios, capítulo 3 y el verso 7. Vamos ahí todos, vamos despacito. No se preocupe, yo quiero que entienda lo que estoy diciendo. 2 de Corintios 3. Verso 7. Paquito, por favor, léame solo la primera parte del verso. Del verso, solo el lado A. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Hasta ahí está bien. ¿Ok? Mire, ¿qué dice el verso? ¿Qué están leyendo ustedes? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿Cuál es el ministerio de muerte? Porque murieron 3,000 personas cuando se dieron las tablas, la ley, ese pacto, ese ministerio. Cuando se dio ese ministerio, murieron 3,000 personas. Ve qué tremendo. Por eso aquí le llama, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue, no dice qué es, fue con gloria. Ahora veamos el verso 9. El verso 9 dice también, porque si el ministerio de condenación, ahí está, es el ministerio de muerte y de condenación, la ley, los mandamientos, es el ministerio de muerte y de condenación. Por eso en el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahí viene lo maravilloso. El ministerio de condenación llegó a su final. La ley llegó a su final. Nosotros no tenemos nada que ver con la ley. La ley llegó a su final. No podemos estar queriendo vivir por esa administración de la ley, por los 10 mandamientos. Y ahora en día hay congregaciones que es lo que están enseñando. ¿Qué están predicando? Están predicando que debemos cumplir los 10 mandamientos y nadie, absolutamente nadie, los puede cumplir. Qué terrible, ¿verdad? ¿Ven? Estamos entrando en esa parte. ¿Cómo es posible entonces? Ahora puedo decir, ese ministerio de muerte, por el contrario, Dios en su infinita misericordia, lo cual lo llama hoy, ¿sabe cómo lo llama el ministerio nuestro? De la gracia. Dice que lo llamó gracia sobre gracia. ¿Sabe lo que significa eso? Gracia sobre gracia. Así lo llamó el ministerio del Espíritu o de justificación. Lo vimos aquí también. El ministerio de justificación. Ahora observemos, por favor, ya en esta nueva administración, no de la ley, sino esta nueva administración de gracia. Miren el libro de Hechos, en el capítulo 22 al 24. Hechos, vamos por favor. Hechos 22, capítulo 22. Hechos 2, 22, capítulo 2. Sí, 2, 22. ¿Me contestan? ¿Ya lo tienen? Dice así.
varones israelitas, hablando Pedro, ¿verdad? Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este entregado por determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Verso 24. Al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Estamos mirando todo el suceso en este momento, el suceso del Hijo de Dios, del Cristo. Mirando el suceso, ¿qué aconteció ahí? Vemos qué fue lo que aconteció. Ahora, quiero que veamos el verso 41. ¿Ya están ahí? O veamos desde el 39. 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y a todos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Murieron 3,000 personas. ¿Y qué sucede aquí en el monte Calvario, donde el Cristo estaba colgado? ¿Qué sucedió? Dice que nacieron de nuevo 3,000 personas. Este es el nuevo ministerio. El ministerio que justifica, que perdona, que limpia, porque la ley, ¿qué es lo que hacía? Si alguien cometía un error, un pecado, una equivocación, le tocaba muerte. Lo ponían al padrón y venían las piedras y se moría. Ese es el ministerio de muerte. Si alguien cometía una falta, la ley destruía el pecado, pero también destruía al pecador. Eso era, pero ahora estamos viendo aquí, son 3,000 personas las que son renacidas de Dios. ¿Ven? Qué maravilloso, ¿verdad? 3,000 mueren en la ley y 3,000 son vivificados en la gracia. Los dos ministerios ahí están los dos. 3,000 mueren y 3,000 renacen para Dios, y ahora es una vida diferente. Ahora las cosas son diferentes en gracia. ¿Por qué voy a querer vivir en esa administración que si me equivoco me van a destruir? Pero es lo que los predicadores hoy en día están enseñando.